Hola Carolina. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente, ¿cierto? En su programa. Nada es imposible para Dios. Exactamente, estamos hoy día con un nuevo programa y bueno, grabando también varias cosas porque estamos con hartas cosas también acá en la Fundación, ¿cierto? Sí, es de verano acá en Chile, porque nos ven de otros países. Pero eso no significa que haya menos trabajo. Exactamente. Y hoy día tenemos un programa donde vamos a hablar donde conversamos sobre las evidencias científicas, históricas, arqueológicas de que Jesús es Dios. ¿Ya? Entonces, hoy día queremos hablar sobre particularmente este tema, que muchas veces pasa que las personas te dicen, bueno, pero ¿cómo usted comprueba que Jesús es Dios? Bueno, tenemos medios de comprobación específicos que nos podrían ayudar también con eso. Así que, ¿te parece que comencemos con una oración? Ya. Y le pedimos sobre todo a San Miguel Arcángel que nos acompañe también en este programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste en ti su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Muy bien. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre una obra es un libro ya de José Carlos González Hurtado, ya donde habla sobre estas evidencias que Jesús es Dios. ¿Ya? Vamos a tocar algunas cosas que salen en el libro, pero también hay otras cosas que salen en otros textos de por medio que fuimos recabando. La primera cosa que pasa es que hay un dilema, ¿cierto? Porque normalmente cuando hablamos de que Jesús es Dios, tenemos una alternativa, o Jesús es Dios o no es Dios. ¿Ya? Claro. Si tú te preguntas, y también es bueno preguntar a la gente, ¿cuánta gente se ha dicho que es Dios? ¿Tú sabes cuánta gente ha dicho que es Dios? No, pero sí yo creo que hay muchas confusiones quizás, puede ser, cuando uno habla o dice que Jesús es Dios, pero Dios es el Padre de Jesús. Claro. O la Santísima Trinidad también, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como que igual uno lo puede entender, pero es un poco confuso igual. Exactamente. Bueno, para que vamos a poner en contexto, la cantidad de personas que han dicho que Jesús es Dios son miles, ¿ya? Y también muchas personas se han dicho que también son Dios. Pero el único que específicamente ha podido comprobarlo ha sido Jesús. ¿Ya? Y como dices tú, existe esta lógica de que la gente no lo entiende porque obviamente cuando vemos la Trinidad, ¿cierto? Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la explicación de que es un solo Dios que está dividido en tres se nos va un poquito más fuera de lo que nosotros sea nuestro entendimiento. Es como el huevo, ¿cierto? Sí. El huevo tiene la cáscara, la yema y también tiene la clara. Es un solo huevo, ¿ya? Así es Dios. Es solo uno, pero tiene tres partes que tienen funciones diferentes. Ya. ¿Qué diferencia? En este escenario Jesús, y tiene este dilema de por medio, de que hay que comprobar que Jesús es Dios a través de evidencias, ¿ya? Y las evidencias tienen que ser evidencias empíricas y tienen que ser demostrables, ¿ya? Y para que sean demostrables tenemos que haberlas visto a lo largo de la historia, ¿estamos? Entonces hoy día vamos a tratar de comprobar ese tipo de cosas. La primera cosa es la historicidad de Jesús. ¿Ya? Disculpa la palabra, pero es un poco difícil. ¿Ya? Si quisiéramos ver un poquito que Jesús es Dios, primero tenemos que ver la cantidad de fuentes que hablan de Jesús. ¿Ya? Primero existen más de 40 fuentes distintas que autan y que comprueban o que conversan directamente sobre la existencia de Jesús. ¿Ya? Entonces, primero, la existencia de Jesús está datado en más de 40 fuentes. ¿Ya? Estas fuentes son historiadores que no sean directamente cristianos. ¿Estamos? Estamos hablando de romanos, por ejemplo, o de judíos, o de algunas otras personas que literalmente no estuvieron directamente relacionados con Jesús. No estamos hablando solamente de los cristianos de ese tiempo, ¿ya? Lo más importante es que tomamos también las fuentes que fueron las más cercanas, ¿ya? Obviamente del siglo I. ¿Ya? Yo te iba a preguntar más o menos de qué... Exactamente. ¿Por qué? Porque podemos hablar de la historia de Jesús, también fuentes que fueron posteriores. Por ejemplo, en el caso específico fueron, no sé, pues del siglo IV, V, VI, pero están muy lejos de el inicio de la vida pública de Jesús, que fue aproximadamente entre los 28 y 29 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Al notar de por medio de esto, nosotros sabemos de que Jesús existe.
¿Ya? Entonces la existencia de Jesús está datada en estas 40 fuentes diferentes. Te voy a poner una diferencia puntual. Por ejemplo, Mahoma tiene su historia de por medio, tiene muy pocas fuentes, ¿ya? Y obviamente Jesús tiene una documentación masiva y también que es fidedigna, ¿ya? Que habla, como vuelvo a insistir, diferentes culturas hablan de él, ¿ya? ¿Qué podemos también decir de por medio? Nosotros sabemos que históricamente Jesús también tiene un principio. Por eso que el año 0 se tasa o se da de por medio como su nacimiento. Claro. ¿Ya? Entonces, también hay un cambio histórico en la humanidad, que es obviamente que da una estructura, que es la que utilizamos hoy día, ¿cierto? Para poder datar que el año de su nacimiento es el 0. Claro, y que se usa o se mantiene hasta hoy en día. Y que tú podrías comprobarlo de por medio diciendo, mira, todo antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, no solamente existe esta fuente que te hablo, sino también existe esta comprobación de que hasta el día de hoy seguimos utilizando su día de nacimiento, su tiempo de nacimiento, como el año 0, vamos a decir. ¿Ya? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay una fuente de Flavio Josefo, que es un historiador romano judío, que vivió entre el 37 y el 100 después de Cristo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Él documenta directamente en su escrito ya ciertas cosas y lo voy a citar como textualmente, dice: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, dice, realizó grandes milagros, fue maestro, atrajo a judíos y a gentiles, era el Cristo, fue condenado a crucifixión por Poncio Pilato. Estoy diciendo algo que lo narra un historiador romano, ¿ya? Claro. Entonces te está dando una visión fuera de, obviamente, una estructura cristiana. Entonces, para mencionar esta acción. Y también, en este caso, Flavio Josefo también menciona la resurrección. Y también habla de los milagros y también de la fundación de la religión cristiana. Entonces, muchas veces, y yo sé si tú a lo mejor lo has escuchado, de que algunos dicen que, por ejemplo, el catolicismo se funda directamente en el año 300, ¿ya? Con Constantino. Eso no es así, porque aquí, en este caso, Flavio Josefo ya hablaba de esto en el siglo I. Claro, o sea, cuando Jesús estuvo, digamos, en la tierra, en el fondo. ¿A eso se refiere? Exactamente. Estuvo en la tierra y también la validación de que se generó una religión diferente, en definitiva, que la religión cristiana. ¿Ya? Lo dejo claro porque también es importante que la gente vaya sabiendo este tipo de cosas que son de historiadores, en definitiva, fuera de los cristianos que hablaron en ese tiempo. ¿Ya? ¿Qué pasa? También está Tácito, ya que también en este caso es romano, que vive entre el 56 y el 120 después de Cristo, que también él era historiador y también era cónsul romano. ¿Ya? Él escribe directamente sobre Nerón, por ejemplo, y dice textual, dice: Cristo fue condenado a muerte durante el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilatos. ¿Ya? Menciona directamente este tipo de cosas, y también hay otros documentos que tienen conservados ya y manuscritos también del siglo XI, ya, que está en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, y estos también son considerados como auténticos. ¿Ya? Lo dejo claro porque es importante hablar de la historia en general. Sí, pues interesante, o por lo menos yo me pregunto cómo habrán pasado esos escritos de mano en mano. O de generaciones en Justo, generaciones. que tienen que alguien haberlos conservado, exactamente. Alguien los conserva, porque ciertamente esto es importante también tener claridad, que independiente del escenario que uno esté viviendo, siempre hay alguien que quiera conservar los escritos del maestro, vamos a decir. O escritos que de alguna otra forma me dan también alguna fuerza para alguna idea. Los historiadores casi siempre dejan guardados estos escritos o los van pasando de generación en generación. ¿Ya? Que es importante también, por ejemplo, Plinio el Joven también habla sobre Jesús y era gobernador directamente de Bitinia, y que escribió directamente sobre los cristianos, ya, en general, ya, y por ejemplo él documentó que cantaban himnos, y te lo digo textual: a Cristo como a un Dios. ¿Ya? Antes del amanecer se ataban con juramento de moral y formaban comunidades que eran de fe inquebrantable. ¿Ya? Y obviamente estas cartas, que son, que sé, 80 años después de que había sucedido este tema, después de la crucifixión, voy a decir, ya, decían específicamente que los cristianos adoraban a Jesús como Dios.
Claro, aquí habla más de las personas que rodeaban a Jesús en ese momento. Justamente, y habla directamente sobre Jesús como en ese ámbito de como divinidad, ¿ya? Sí. Y mostraba directamente en sus escritos también la disposición a ir al martirio solo por la fe. Yo siempre le digo a la gente, cuando uno viene y ve a las personas, por ejemplo, que de alguna otra forma mueren por Cristo, mueren de una forma terrible. ¿Ya? Los primeros cristianos morían de formas terribles, ¿ya? Degollados, decapitados. Muchos de ellos venían y tenían la posibilidad a lo mejor de los apedraban, otros les sacaban la piel, ¿ya? Es decir, era terrible. Y muchas veces, para que no los martirizaban, la única cosa que les pedían era que dijeran que Jesús no era Dios. O sea, aquí describe cómo esas personas que lo seguían estaban dispuestas a morir por él. Justamente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasó, y esto pasa posterior, obviamente, a la crucifixión y a la resurrección, donde los cristianos tienen un martirio directo. Y ese martirio está directamente relacionado con esto, con esta situación donde ellos estaban dispuestos a morir por su fe. Después en el argumento siguiente vamos a decir que directamente ellos mueren por la fe, pero también tiene que haber pasado algo en ellos, ¿ya? Y esa transformación que pasa, en definitiva, es una transformación no solamente física, sino que también espiritual. Ah, claro, me imagino para hacer como sacrificio por la fe, tienen que haber algo muy profundo que se remueva en tu interior. Exactamente. Y si vamos a otras cosas históricas, porque estamos hablando de ámbito histórico, el compilado también después del año 500, después de Cristo, del Talmud, confiere también referencias que son denostativas a Jesús. ¿Ya? Ya. Definitiva, habla como contrario a Jesús. ¿Ya? O sea, dice que era cierto lo que hacía, pero no como algo confirma que hace milagros. Claro. ¿Ya? Y que aunque los catalogaba directamente como un tipo de magia. Claro. ¿Ya? Y reconoce también el nacimiento de la Virgen María. Ya. Pero el Talmud también documenta que Jesús fue juzgado por la autoridad judía y condenado a muerte más o menos entre el año 32 y 33, que en definitiva es la data de muerte, ¿ya? Claro. ¿Ya? Y que los apóstoles fueron todos ejecutados ya, y obviamente es una fuente que anticristiana, y por eso es algo paradójico. Sí, pues. Algo que es contrario a Cristo, de alguna u otra forma está ratificando la historicidad de Jesús. Sí, ¿ya? Tal cual. ¿Te parece que vamos a una pausa? Muy bien. Súper, muy bien.